Alguien hizo una pregunta: ¿cómo es la fe? ¿Necesito sentir o simplemente decir yo creo? Parece una pregunta simple, pero no lo es. Es una pregunta muy inteligente y, por cierto, muy importante. ¿Cómo es la fe? ¿Qué significa creer? ¿Cómo es la fe en Dios? Vamos a tratar de entender este gran poder que Dios ha dado exclusivamente al ser humano. No sé si lo sabías, pero la fe es exclusiva del ser humano. No verás ningún tipo de animal, ninguna especie de animal organizando, por ejemplo, una religión. No verás ningún grupo de pájaros congregándose para hacer un culto. Aunque los animales y la naturaleza en sí adoran a Dios proclamando su gloria, no lo hacen de la manera consciente y voluntaria como puede hacerlo el ser humano. Los animales no tienen fe. Actúan básicamente por un instinto primitivo. Cuando un animal persigue a su presa o muestra cualquier tipo de comportamiento, está motivado por ese instinto primitivo de supervivencia. La fe no está presente en ese momento. En cambio, el ser humano ha sido dotado por Dios con el poder de creer, el poder de la fe. De ahí provienen tantas religiones en el mundo. Dios no dio la fe al ser humano para que inventara religiones, sino para que se relacionara con Él. Pero cuando el ser humano pierde la fe en Dios y no practica la fe en el verdadero Dios, el Creador, entonces tiene que usar esa fe de alguna manera, y es ahí donde vienen las religiones, las creencias en las estrellas, los horóscopos, las piedras, los cristales, los platillos voladores y todo lo demás. Así que las creencias vienen porque la fe está dentro del ser humano, y él tiene que manifestar esa fe de alguna manera. Entonces, vamos a entender este poder que Dios dio exclusivamente al ser humano. La primera pregunta ¿es necesario sentir para tener fe? Y la respuesta es no. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos. Popularmente se dice que la fe es un sexto sentido, pero es una forma de expresar que la fe está por encima de los 5 sentidos naturales del ser humano: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La fe está más allá de cualquier sentido o sentimiento humano, pero no es un sentido en sí mismo. No se siente la fe. Quizás esté más relacionada con la intuición, pero tampoco es simplemente intuición, porque la intuición no se sabe de dónde proviene ni por qué uno tiene la intuición de hacer algo. A menudo puede ser engañosa. En cambio, la fe en Dios viene de una fuente que es Él mismo. La fe en Dios no tiene que ver con los sentimientos, porque lo que suscita la fe en Él es la palabra. Es por eso que los animales no tienen fe, porque no hablan ni entienden palabras. Los animales reaccionan a sonidos repetitivos. Por ejemplo, si le dices a tu perro totó repetidamente, él entenderá que estás interactuando con él, pero no sabe qué significa totó ni cómo se escribe. Solo está reaccionando a un sonido. No tiene la inteligencia para descifrar ese sonido. En cambio, el ser humano, al tener la capacidad de hablar, ver y entender palabras, cuando escucha la palabra de Dios, esa palabra suscita su fe. Por eso es importante exponerse a la palabra de Dios si se quiere tener fe. Lo primero que hay que hacer es leer y meditar en la palabra de Dios, la Biblia. He aconsejado a la gente que comience leyendo los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí se encuentra el ABC de la Biblia. Sé que muchas personas aprendieron a dejar la Biblia abierta en un salmo, como yo aprendí en mi religión anterior. Pero dejar la Biblia abierta en un salmo no trae ninguna vibración positiva, porque la Biblia misma, sin ser leída y practicada, es solo papel y tinta. No te traerá buena suerte. Necesitas leerla, acercarte a la palabra de Dios con la mente y el corazón abiertos, para que a través de esas palabras tu fe se despierte. Es muy importante hacer esto. Por eso es importante ir a la iglesia, donde la palabra de Dios se predica, se enseña y se vive especialmente por sus líderes. Escuchar la palabra de Dios en la iglesia puede despertar tu fe. Y esto no tiene que ver con los sentimientos.
De hecho, muchas veces la fe va en contra de lo que sentimos, de lo que vemos o escuchamos. Por ejemplo, la fe de Abraham, que se describe en Romanos capítulo 4. Dice que Abraham creyó contra toda esperanza, en esperanza de tener un hijo. No se debilitó en la fe, no consideró su propio cuerpo, que ya estaba amortecido por tener casi 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad del vientre de Sara. No se basó en lo que veía o sentía, sino en la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham basó su fe completamente en la palabra de Dios, no en sensaciones o sentimientos. Así que la fe viene por escuchar la palabra de Dios, exponerse a la palabra de Dios, meditar en ella. Si quieres tener fe, empieza leyendo la Biblia. La segunda parte de la pregunta es, ¿basta con decir yo creo? La confesión de fe es importante, pero no es simplemente hablar por hablar. Es una expresión de lo que está dentro de la persona. Muchas personas dicen que creen, pero la Biblia dice que incluso los demonios creen. No es suficiente hablar de boca para afuera. Jesús reprendió severamente a los fariseos, diciendo que lo alababan con los labios, pero sus corazones estaban lejos de él. Así que cuando confieses tu fe, hazlo desde lo más profundo de tu ser, para que no sea una repetición vacía de palabras. No es un mero ritual ni una especie de pensamiento positivo, sino una confesión de fe en la palabra de Dios. Si digo yo creo, estoy diciendo que concuerdo con la palabra de Dios. No es para convencerme de algo, sino para afirmar mi fe en lo que Dios dice. Por lo tanto, es crucial evitar contradecir tu fe. Por ejemplo, si estás enfermo, no digas, a ver qué dice el médico, sino que afirma lo que la palabra de Dios dice sobre tu sanidad. La fe es certeza en la palabra de Dios. No tiene que ver con sentir ni con palabras mágicas, sino con la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca. Creo y confieso con mi boca lo que creo con mi corazón, como dice la Biblia. Así se ejercita el músculo de la fe y la fe se convierte en una realidad en mi vida. Eso es fe. Así se ejercita el músculo de la fe y la fe se convierte en una realidad en mi vida. Eso es fe. Si este video te ha ayudado y conoces a alguien más que pueda ser beneficiado por este mensaje, compártelo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Hasta la próxima.